Marcos, no hace tanto de eso, pero contanos qué recordás y cómo se dio tu ingreso a la política. Bueno, mi ingreso a la política municipal tal vez no hace tanto, son 12 años de gestión, pero la política la he vivido toda la vida por cuestiones familiares. Mi padre ha sido vicerrector, rector de la universidad, es otro ámbito, pero también es un ámbito político. Y también mi tío ha sido concejal de la ciudad de Tandil, así que en casa siempre se habló de política mucho y se vivió también muy intensamente el primer gobierno democrático luego de la dictadura militar, como creo en casi todas las casas de la Argentina, con mucha expectativa, con mucha alegría también, y creo que en ese momento fue un momento de mucha alegría para mucha gente que se recuperaba principalmente la libertad. Esa pertenencia a una familia con bagaje político y además tu apellido jugó como una especie de mandato también para insertarte en el mundo político local. No, nunca nadie me presionó para que actuara en política. De hecho, cuando yo me fui a estudiar a Buenos Aires, empecé a militar en Franja Morada, pero estuve un año nada más y no seguí militando en la universidad. Sí, vinculado al partido en Tandil, pero porque, como te decía, también muchos conocidos, amigos que militaban en el partido, así que un poco por eso. Y luego con la posibilidad, cuando Miguel Lunghi fue electo intendente, de acompañarlo en el primer gobierno. Yo estaba recibido ya de abogado, tenía 27 años y estaba trabajando en Buenos Aires, y me pareció un desafío muy, muy interesante poder acompañarlo en esa primera gestión. Respecto a eso que decías, de los 12 años que hace que estás trabajando en esta gestión, también se me ocurrió pensar que sos un hombre joven, pero con mucha experiencia en gestión pública por lo menos, ¿no? Y además también tenés un pasado aquí en el Consejo Deliberante. Sí, la verdad, bueno, empecé muy joven, a los 27 años, hoy ya son 39, o sea que hay una trayectoria, un recorrido. La mayoría de ese tiempo en distintas funciones ejecutivas, acompañando los proyectos del intendente Lunghi, y 2 años, del 2009 al 2011, en el Consejo Deliberante, que bueno, fue una muy buena experiencia, enriquecedora para mí, porque acá en el Consejo es un cara a cara constante con las otras fuerzas políticas que desde el Liberativo también integran el gobierno municipal. El gobierno municipal se compone de 2 poderes o 2 departamentos, como dice la ley orgánica: el Ejecutivo, que es unipersonal y es el intendente, y el Deliberativo, que lo integramos ya 20 concejales, donde hay que escuchar, hay que ver cuál es la posición, la opinión de cada uno, para de esa manera conformar desde las ordenanzas las políticas públicas que requiere la ciudad para su desarrollo. En lo personal, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿En el Ejecutivo o en el Deliberativo? En el Ejecutivo me he sentido cómodo, en el Deliberativo he estado menos tiempo. Vamos a ver en esta experiencia, me parece que sería una pregunta que te podría responder mucho mejor luego de este mandato. La verdad que en los 2 años que estuve me sentí muy bien en el Consejo Deliberante, pero también tengo una impronta de hacer que en el Ejecutivo te permite solucionar todos los días, aunque sean pequeñas, algunas cosas. El Consejo tiene otros tiempos. El Consejo, como te decía antes, hay que acordar, hay que escuchar principalmente las visiones, las posturas de los otros concejales, y desde ahí conformar la opinión del cuerpo, ¿no? Por supuesto que eso tiene un plazo, hay que darse los tiempos de escucha, de intercambio, y luego se decide por el voto, que es el mecanismo que rige, por suerte, en la Argentina para tomar las decisiones. ¿Qué análisis haces del tiempo político del que sos contemporáneo, del que te ha tocado? Creo que es un tiempo muy intenso,
estos 12 años, yo ingresé en el gobierno en diciembre del 2003, ya la crisis fuerte del 2001 estaba empezando a salir, por suerte, la Argentina de ese momento, y luego vino un periodo de un fuerte crecimiento en el primer gobierno kirchnerista, en el gobierno de Néstor Kirchner, y luego en los dos gobiernos de la presidenta que acaba de culminar su mandato. En uno de ellos hubo crecimiento, en el otro no hubo un crecimiento económico tan marcado, sino que más bien hubo un estancamiento, pero fueron periodos todos me parece a mí, muy intensos desde lo político. Creo que una de las cuestiones que se lograron, y me parece que eso ya fue en el primer gobierno, fue haber reconstruido el poder del Ejecutivo Nacional, el poder presidencial, y me parece que en este último periodo sobrepasó demasiado ese poder presidencial a los otros poderes del Estado. Creo que debe venir ahora un tiempo de equilibrar los poderes del Estado para garantizar la República, que es lo que marca nuestra Constitución. La Argentina es una república por mandato constitucional, y eso implica que haya división de poderes. La división de poderes es esencial para que haya control y contrapesos. Si no, estamos a las manos de muy pocas personas en cuanto a la toma de decisiones, y eso es complicado, puede ser grave. Pero bueno, es la Argentina en la que vivimos, y yo aspiro a que trabajando como lo marcó el intendente en su último discurso de Asunción, juntos, buscando a nivel local, te hablo, todos juntos las soluciones para los vecinos, se puede enriquecer, y desde el Consejo Deliberante se puede hacer un aporte muy bueno, otorgándole las herramientas que necesita el gobierno municipal para gestionar la ciudad. Eso es a través de las ordenanzas. Por eso me parece vital aquí buscar los consensos necesarios más allá de las mayorías circunstanciales. Yo siempre digo, cuando me tocó estar en el Consejo Deliberante, fui presidente del Consejo Deliberante, y más del 95% de las ordenanzas salieron por unanimidad. En ese momento el bloque que yo integraba, que era el de la Unión Cívica Radical, tenía mayoría propia, teníamos 11 concejales. Pero cuando uno saca una ordenanza por unanimidad, ahí no hay una mayoría o una minoría, somos los 20 concejales. Entonces, cuando se buscan realmente los consensos, no está más la mayoría automática o la mayoría que puede haber. Si una ordenanza sale por unanimidad, quiere decir que la comparten los 20 concejales que están representando a los ciudadanos de Tandil en ese momento. Yo aspiro desde el Consejo a trabajar para que se den esas instancias de diálogo, de debate, de intercambio, para poder construir ordenanzas con consenso. Y como te decía, eso hay que dar un espacio para hacerlo, hay que escuchar. Esto también es una cuestión que me gustó del discurso del intendente, me parece muy importante. Él mencionó que una cuestión simple, pero no menos importante, es escuchar y estar abierto a escuchar las posiciones de los demás. Me parece central. Marco, muchas gracias. No, gracias a vos, muy amable.